Buenas tardes a todos. En nombre de las autoridades de Universidad Galileo, del licenciado Leiser Kachler, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, del licenciado Roaldo Anzueto, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, le damos la más cordial bienvenida a este coloquio interactivo titulado Cuando la inteligencia artificial se encuentra con la inteligencia humana, con motivo de la conmemoración del Día del Diseñador Gráfico en Guatemala, que es este 24 de agosto. Y aquí quiero contarles un dato muy interesante. Quiero contarles que el licenciado Leiser Kachler es el primer diseñador gráfico graduado aquí en Guatemala. Así que seguramente nos está viendo. También le enviamos un saludo muy especial, licenciado Kachler. Así que hoy celebramos no solo la creatividad, la estética, la ética, sino también todos esos retos, todas las herramientas emergentes y las decisiones éticas que nos plantea hoy el uso de la inteligencia artificial en las diferentes disciplinas en las que nos desenvolvemos. Hoy me acompaña un panel de lujo integrado por 2 docentes expertos y 3 de nuestros estudiantes de la licenciatura en Comunicación y Diseño, quienes están explorando activamente cómo la tecnología y la inteligencia artificial están transformando los procesos creativos, la comunicación visual y el diseño. Y ahora pues tengo el honor de presentarles a nuestros invitados, a quienes agradecemos su presencia a este coloquio interactivo. Voy a empezar con la magíster Sandra Escobar. Ella es docente de nuestra facultad, comunicadora social, periodista y metodóloga virtual. Tiene más de 20 años de experiencia en la comunicación social y el periodismo, particularmente de la transición a medios análogos hacia los digitales. En los últimos 5 años, la licenciada Escobar se ha interesado por explorar la inteligencia artificial desde la perspectiva de las ciencias de la humanidad. Autora del libro 12 mujeres, 12 historias, profesora virtual en plataformas como Platzi y catedrática universitaria en modalidades presencial y virtual en diferentes universidades del país. Licenciada, bienvenida. Gracias, licenciada Carla, a este panel de lujo, a la Universidad Galileo, a la Facultad de Comunicación. Es un honor compartir con ustedes estas interesantes reflexiones. Asimismo, también tengo el honor de presentarles al ingeniero Ali Lemus. Él es ingeniero en sistemas por la Universidad Francisco Marroquín, con maestría en informática aplicada y especialización en inteligencia artificial por la Universidad de Tohoku, Japón, director de investigación y desarrollo en ciencias de la computación y del posgrado en inteligencia artificial acá en Universidad Galileo y cofundador de Elemental Geeks, reconocido como genio tecnológico del año y persona del año en ciencia y tecnología en el año 2014. Ha liderado proyectos muy innovadores como el videojuego educativo Cerebrex, el primer MOOC en América Latina, una mano biónica de código abierto y el robot humanoide Leonardo InMove con inteligencia artificial. Colaboró con el ganador del premio Turing, David Patterson, y cofundó iniciativas tecnológicas de impacto social en el año 2020. Creó Blue Midnight, un robot UVC para desinfección contra el SARS-CoV-2. Su trabajo ha sido presentado en HBO, TEDx y otros medios internacionales. Ingeniero, es un honor tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias y bienvenidos a los que nos están viendo de manera remota. Va a ser un placer discutir acá con el resto de personas un poco sobre inteligencia artificial, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Asimismo, quiero presentarles a nuestros 3 chicos que hoy nos acompañan, 3 chicos que son muy brillantes. Y les presento a José Guillermo Lazo Gramajo. Él es estudiante del 4º año de la licenciatura en Comunicación y Diseño. A Gabriela Sofía Pérez, también estudiante del 3er año de la licenciatura en Comunicación y Diseño. Y a Andrea Abigail Sandoval Estrada, estudiante del 3er año también de la carrera de la licenciatura en Comunicación y Diseño. Es un gusto estar por acá. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por invitarnos. Gracias ahí por la invitación. Sabemos que este va a ser un espacio para crecer también. Y pues también les damos la bienvenida a las personas que se van uniendo a nuestra transmisión en vivo. De verdad que es un honor hablar acerca de un tema que ha revolucionado la tecnología, la comunicación, el diseño y todas las disciplinas en las que nosotros nos involucramos. Así que para comenzar este diálogo, quiero plantear una pregunta general para todos nuestros participantes en este coloquio interactivo. El tema, como ustedes saben, es muy impactante, ¿verdad? Entonces quiero
que me cuenten desde su perspectiva qué significa para ustedes ese encuentro entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana en el campo del diseño gráfico. ¿Será que es una alianza, un reto, una amenaza, una evolución o algo más? Nos gustaría escucharles desde el rol en el que se desempeña cada uno. Ingeniero. Gracias, gracias. Yo quisiera comenzar mencionando que para algunas personas la inteligencia artificial es una tecnología nueva o un avance, digamos, de algo, digamos, una evolución de la computación, por ejemplo, o una calculadora más potente o algo. Mi perspectiva no es esa. Mi perspectiva es que esta es la cúspide de la creación humana. O sea, desde mi perspectiva, por ejemplo, Descartes hablaba que habían dos tipos de cosas. Él hablaba del dualismo cartesiano, en donde tenemos las cosas físicas, lo que se puede tocar, medir todo, y las cosas mentales. ¿Dónde están las emociones? ¿Dónde está el amor que uno siente hacia sus seres queridos o el odio que uno siente con sus enemigos? Entonces, él lo separaba en esas dos cosas. Y yo siento que la inteligencia artificial es como, es tal vez lo más importante que hemos trabajado los humanos, y va a impactar absolutamente todas las áreas, porque nosotros, donde quiera que usemos nuestro pensamiento, donde quiera que usemos nuestro intelecto, ahí se puede aplicar la inteligencia artificial. Entonces es la primera vez que la humanidad tiene acceso a una herramienta tan poderosa y nuevamente para mí va a revolucionar absolutamente todos los campos. Y, por ejemplo, ya lo empezamos a ver en áreas como de diseño. Yo recuerdo cuando hubo un concurso, por ejemplo, en Estados Unidos, donde les dijeron tienen que hacer un dibujo digital, creo que era. Y o sea, tenían que usar la computadora como herramienta. Y entonces la mayoría de lo que hicieron fue que empezaron a dibujar, ¿no? Y entonces hicieron sus diseños y todo. Pero hubo alguien que dijo, no, yo voy a utilizar la inteligencia artificial y usó Midjourney. Entonces hizo un prompt y quedó en primer lugar. Y muchos se molestaron, ¿no? Porque dijeron, yo me tardé no sé cuántos días haciendo este dibujo, mientras que tú solo hiciste el prompt. Y eso lo hizo entonces la IA. Y él decía, no, pero eso lo hice yo, porque esa es mi idea, que utilicé la herramienta de la inteligencia artificial para crearlo. Entonces ya está teniendo impacto en ese sentido, ¿no? Que tú me mostraste un anuncio hecho con inteligencia artificial y entonces ya en muchos videos que nos salen en el día a día en Instagram, TikTok, son hechos con IA y ya está un poco, se está volviendo un poco difícil discernir cuáles sí son hechos con IA y cuáles no. Todavía los podemos saber, pero es que esto es algo muy nuevo y entonces de aquí a 20 años ¿qué va a pasar, no? Entonces, esa es como mi visión, que la inteligencia artificial, uno, vino para quedarse y sí va a revolucionar absolutamente todos los campos humanos, ¿verdad? Definitivamente, muchas gracias. Gracias. Licenciada Escobar. Gracias. Me parece muy puntual el aporte del ingeniero y también reconocer esa parte que como guatemaltecos, en el caso de él, aquí en Guatemala y en América Latina también se producen y se crean estas tecnologías y eso para nosotros desde la visión de las humanidades es muy valioso, ingeniero. Y para responder puntualmente tu pregunta, yo creo que es una herramienta y un reto si lo utilizas con conciencia y con criterio. Como decía el ingeniero, esto avanza muy rápido, es algo sin precedentes en el contexto de la historia de la humanidad desde que se tiene registro, pero desde la visión de las humanidades nos situamos en un uso crítico, analítico y reflexivo. Esa sería mi respuesta puntual. Excelente, muchas gracias. Y también nos interesa conocer, ¿verdad?, desde la perspectiva de nuestros estudiantes de comunicación y diseño. Y empezamos con Sofi. ¿Qué opinas tú? Ok, muchas gracias. Para mí, para responder esa pregunta, tiene una parte de reto también, pero sobre todo es una alianza, ¿verdad? Sobre todo, ya regresando al tema del coloquio, esta parte de la inteligencia artificial con nuestra inteligencia humana, ¿verdad? ¿Cómo podemos juntar las dos partes y sacar lo mejor, sacar el provecho de ambos mundos? Y en cuanto a un reto, pues es un reto porque es bastante cambiante, lo hemos visto, ya ni siquiera podemos decir que ha cambiado de aquí a 5 años, sino los avances solo en este año pues han sido bastantes y aunque seamos diseñadores, seamos comunicadores o desde cualquier espacio, pues nosotros tenemos ese reto y pues por ahí creo que va mi respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Gaby? Andrea. Desde mi punto de vista, como estudiante de diseño gráfico y comunicación, para mí esto demuestra una evolución en la forma de diseñar, ya que la inteligencia artificial nos viene a aportar agilidad,
viene a aportar experimentación visual y también experimentación en general. Y nosotros agregamos esencia humana. También es una herramienta de acompañamiento, ya que no funciona sola, sino que necesita de prompts, necesita de decisiones creativas y necesita también de dirección conceptual, por lo cual esto puede representar este encuentro ya una nueva etapa del diseñador, donde ya no es solo un desarrollador visual, sino que también aporta como estratega, como curador y guía de esta herramienta. De hecho, estudios de Adobe demuestran que los profesionales creativos que implementan la inteligencia artificial tienen la oportunidad de concentrarse más en tareas estratégicas, ya que tienen la oportunidad de automatizar todo lo operativo. Excelente, gracias Andrea. A ver, Lazo, ¿usted qué me puede comentar? Yo considero que pasa a ser una especie de evolución del diseñador, más que todo, ya que la IA para siendo una herramienta de apoyo, donde la podemos usar tanto para ayudarnos a ahorrar tiempo, la verdad, ya que podemos pedirle ciertos colores, darnos una idea, alguna composición, o incluso algunas tipografías que nos pare recomendando. Claro, al final, como es de apoyo, tampoco es decir, bueno, vamos a usar esto, ¿verdad? Sino como usarlo de apoyo y con eso unirnos en cierta forma con la IA, ¿verdad? Irnos trabajando juntos. Excelente, muy bien. Creo que todos aterrizamos en que es una evolución constante, ¿verdad? El aprendizaje, el usarla responsablemente también es parte de nuestro trabajo porque la ética tiene que sobresalir, sobre todo en los trabajos de diseño, ¿verdad? Por lo que platicábamos antes de iniciar el coloquio, es muy interesante e importante saber identificar, ¿verdad? Los elementos que utilizamos, el prompt que le vamos a dar, porque de acuerdo al prompt que nosotros le damos es lo que la IA nos va a generar, ¿verdad? Entonces lo tenemos que hacer con mucha responsabilidad. Y aquí viene el tema del primer bloque, que es el impacto real en el aula y en la práctica. Y aquí quiero detenerme a observar, ¿verdad? Cómo la IA ya está presente en nuestro día a día, en diferentes profesiones, y a nosotros como diseñadores, el ingeniero nos lo abordará desde su perspectiva. Pero más allá de ese asombro inicial, cómo nos está transformando la IA en lo cotidiano, en el aula, en los proyectos reales, y queremos escuchar cómo se vive este cruce entre la tecnología y la creatividad desde la experiencia docente y estudiantil. Y pues voy a empezar con el ingeniero Ali Lemos, ¿verdad? Con esta pregunta que me pareció muy interesante. ¿Qué habilidades humanas siguen siendo esenciales en un entorno cada vez más automatizado por la IA? Ingeniero. Ok, gracias. Sí, recordemos también que muchas veces ahora se habla mucho de los large language models, ¿no? Modelos como ChatGPT, y hay muchos, ¿no? Pero la IA no solo es eso. O sea, por ejemplo, Midjourney, que se utiliza para crear imágenes, o ahora hay muchos que están, hay una tendencia de creación de videos, pero también hay inteligencias artificiales, por ejemplo, que juegan ajedrez, hay inteligencias artificiales que manejan autos. En inteligencia artificial le llamamos que esas son narrow AI, que son inteligencias artificiales específicas que pueden hacer una cosa. Entonces, solo como que no perdamos de vista que IA no solo es ChatGPT, digamos, ¿verdad? Aún así, él es ahorita tal vez uno de los que está liderando el movimiento. Yo siento que hizo muy accesible también o sea, hizo muy accesible la inteligencia artificial. Todos ya estábamos acostumbrados a chatear, entonces ahora es muy fácil chatear con una inteligencia artificial, como que ya estamos hasta cierto punto entrenados para eso. El impacto que está teniendo en las aulas, yo siento, no solo en las aulas en general, es que está potencializando al humano, ¿verdad? Entonces, hace poco, ayer o anteayer creo que fue, hubo un concurso que se llamaba Buildathon, que era como un hackathon que hacen los hackers, que en lugar de programar, que era de programación, y entonces tareas que antes llevaban una semana, ahora los están completando asistidos con inteligencia artificial, los estaban completando en un par de horas. Yo creo que, lo mencionabas tú también, creo, Andrea, el hecho de que ahora yo puedo agarrar mi idea y decirle a la IA, intentemos hacer esto, digamos, como que si yo, por ejemplo, quiero hacer una película o un cortometraje, yo le puedo decir, mira, tengo esta idea y cómo se vería esto, y entonces y eso me ayuda a desarrollar mi idea mucho más rápido. Y eso antes hubiera llevado mucho más tiempo. Entonces, tenemos la oportunidad de probar ideas muy rápido
y de iterar muchas más veces, y eso me va a permitir tener un mucho mejor resultado final. Entonces yo creo que ahí, otra cosa es tener a este tutor que sabe mucho. Ahorita hace poco fue el lanzamiento de ChatGPT 5 y ellos decían que el 3.5, que fue el primero en salir, era como hablar con un chico, con un adolescente. Incluso Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, decía, mostly annoying, decía algo, porque caía un poco mal, que todo el tiempo le estaba recordando, yo soy una inteligencia artificial y puedo hacer esto, y eso no puedo, y uno como, ya, decime lo que quiero escuchar. Y luego ChatGPT 4 ya era como estar hablando con alguien de universidad, de grado universitario, y ChatGPT 5 ahora es como estar hablando con un experto en un área específica. Entonces, el hecho que nuestros estudiantes puedan tener a un Einstein a la par de ellos, apoyándoles a estudiar física, por ejemplo, el hecho que puedan, eso es súper valioso. Entonces, eso está permitiendo que avancemos mucho más rápido, y yo creo que ese es el impacto mayor, al menos a nivel educativo, inicialmente, ¿verdad? Esta potencialización del humano, y siempre, o sea, nosotros le estamos poniendo el alma, ¿verdad? O sea, el corazón se lo ponemos nosotros, y la IA amplifica lo que nosotros le decimos. Y por eso hay que tener cuidado con lo que uno le pide, ¿verdad? Pero yo sí siento que está potencializando al humano, ¿verdad? Definitivamente, muchas gracias. Para Lazo, la pregunta. Como diseñador gráfico, porque usted ya está en el último año de la carrera, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado su forma de pensar en los proyectos desde que empezó a experimentar con herramientas de inteligencia artificial? Pues me ha cambiado, siento yo, de una buena forma, ya que como dije antes, como se usa como de material de apoyo, con lo que consta de buscar información, puedo decir de que ayuda. Pero el único problema que tiene es el dependizar de solo usar la IA, ¿verdad? Porque ahí es donde uno dice, bueno, es cierto, le puede dar las referencias y todo, pero usualmente paran siendo las mismas. Se repiten o cómo se explica casi idéntico, o sea, uno se para dando cuenta. Entonces, yo por lo menos prefiero utilizar tanto la IA como buscar a la vez una investigación por mi parte, ¿verdad? Solo para decir, bueno, puedo usar esto, usar partes. En cuanto a diseño, puedo decir de que lo uso igual, como dije antes, como apoyo, porque me da las ideas, como dijo previamente el licenciado. Uno tiene las ideas y tal vez a la hora de estarla plasmando se le paran olvidando. Entonces a la IA le puedo decir, mire, genérame esto, tengo la idea, ya puedo estar generando bastantes ideas y después ya unirlas todas para crear un propio diseño, ¿verdad? Sí, eso es maravilloso. A mí me ayuda mucho en la generación de mis ideas porque me las estructura. A veces las tenemos desorganizadas, ¿verdad? Pero nos hace un aterrizaje muy específico, entonces ya nos orienta de una mejor manera, ¿verdad? Licenciada Escobar, desde su experiencia, ¿cómo considera que equilibramos el uso de la IA en el aula con la necesidad de formar diseñadores críticos y creativos? Gracias. A mí me gusta mucho referenciar y es algo que hago constantemente con mis alumnos en el aula y es que busquemos a las mentes brillantes que nos están aportando desde perspectivas educativas, filosóficas, historiadores, antropólogos, filósofos. Y aquí voy a citar mucho a el autor de Nexus, Yuval Noah Harari, que él nos advierte mucho desde la perspectiva filosófica e histórica que así como se potencia lo bueno, también se potencia lo malo. Y lo conversábamos con el ingeniero. Esto no es nuevo en el sentido de que la naturaleza humana puede tener ambos sentidos. Entonces, situado en el aula, creo que podemos partir del principio de lo que comentábamos también con Lazo. Tú quieres proyectar, por ejemplo, hacia tu comunidad, tu entorno. Y en este caso también me gusta mucho referenciar a Suleiman, una de las mentes más brillantes de la IA en este momento, CEO de Microsoft actualmente, y hace estas advertencias en su libro La Ola que Viene, su más reciente libro, en el sentido de la mirada crítica, reflexiva, y él habla de una contención, es decir, usarla como una herramienta valiosa que te potencia, pero con precaución y contención. Definitivamente. A ver, Gaby, ¿qué hay de tu trabajo? ¿Te sientes más libre o más limitada al utilizar herramientas de inteligencia artificial? Gracias. Bueno, yo personalmente sí me siento más libre justamente por lo que estábamos hablando, ¿verdad? Lo que a mí me gusta, aparte de que ahora se han ido desarrollando varios modelos de inteligencia artificial, es que, digamos, agarrando solo ChatGPT,
el internet es bastante vasto, ¿verdad? Esto todo lo conocemos, pero ChatGPT lo que hace es que tiene como esa concentración de mucha información que normalmente tendríamos que ir navegando demasiado. Y no digo que eso esté mal, pero tener justamente esta información condensada en un solo lugar o en ciertas plataformas, pues es bastante útil. Entonces, esa es la parte por la que yo me sentiría liberada. Sin embargo, pues sí hay un reto, ¿verdad? Justamente con esto de no quedarse solo, bueno, es que ChatGPT me está diciendo esto, entonces esta es mi verdad absoluta, ¿verdad? Sino que ya ir contrastando con nuestros pensamientos y sobre todo acá que entra el pensamiento crítico, que es algo que me gusta mucho de nuestra universidad, que sí se desarrolla bastante eso de no quedarse con lo primero que uno ve. Pero sí, regresando a la pregunta inicial, pues sí me siento más libre justamente por esa cantidad de recursos que las IAs ofrecen. Excelente, muchísimas gracias. Es importante pues conocer, ¿verdad? Desde la perspectiva de nuestros chicos, cómo la utilizan, que la utilicen responsablemente y definitivamente aquí estamos comprobando, ¿verdad? Que sí hacen buen uso. ¿Nos puedes contar, Andrea, de alguna experiencia que tengas de haber utilizado herramientas de inteligencia artificial en algún proyecto que haya sido significativo y cuál fue tu experiencia? Claro, como diseñador, mi perspectiva es apelar a las emociones y la inteligencia artificial me ha apoyado a automatizar todo lo que es operativo. Un proyecto personal que tuve fue la creación de un empaque que quería que apelara a las emociones, que no solo se quedara en algo que me apoyara en inteligencia artificial, algo que iba a plasmar a lo digital, sino que también algo que significara algo para el consumidor, por lo cual decidí hacer un empaque plantable que tenía semillas que se podían plantar. Incluía una tarjetita en el cual se describía cómo se utilizaba y un código QR, el cual ya le llevaba a otro lugar, que es un sitio web donde se podía explicar todo lo que hacía, cómo era la empresa, qué era el consumidor, todos sus productos y también una interacción de realidad aumentada, que es también esos dos mundos donde se chocan cuando intenté apelar a los sentimientos físicamente y también, ya que es inevitable el cambio y la tecnología, también apelar a la tecnología y en este caso lo utilicé con este QR que me facilitó implementar esos dos mundos. Excelente, muchísimas gracias. Pues es interesante conocer, ¿verdad? Las experiencias, todo lo que realmente podemos hacer hoy con la inteligencia artificial y como también nos interesa que el público participe, voy a hacerles una pregunta y nos gustaría que dejaran sus comentarios en el chat del canal de YouTube, por favor. ¿Alguno de ustedes ya ha utilizado las herramientas como Midjourney, Dalí, ChatGPT, Perplexity en sus diseños o en sus proyectos que nos puedan comentar ahí en el chat? Vamos a estar al tanto. Además, si tienen alguna pregunta para nuestros invitados, pues enhorabuena, pueden dejar ahí también sus preguntas y estaremos las respondiendo en cuanto nos las trasladen. Bueno, esperemos que sí logren participar. En este segundo bloque queremos hablar acerca de lo que hemos estado platicando antes del coloquio. Les cuento que platicábamos no solo de la ética, de cómo generar en las diferentes herramientas. Entonces vamos a hablar acerca de la ética, la creatividad y qué hay acerca del futuro. Entonces, para ver con más profundidad y sentido crítico a la inteligencia artificial, hasta dónde podemos llegar con la inteligencia artificial sin comprometer nuestros principios y nuestra ética. Entonces, ¿cómo cuidamos la autenticidad de nuestra creatividad frente a herramientas que imitan, que aprenden y que proponen? Abrimos el espacio para reflexionar sobre el futuro que estamos construyendo desde hoy con el tema de la inteligencia artificial. Y para ello, pues quiero empezar con preguntarle a Sandra, ¿cuál es el rol de la ética en el uso de la inteligencia artificial para generar contenido visual o escrito? Ok, aquí desde la visión que nosotros estudiamos en la comunicación partimos de un principio universal que es todo aquello que puedas crear que no haga daño a otro ser vivo. Ser vivo entendido en un contexto muy amplio que va desde los seres humanos, los animales, la complejidad que compartimos de la naturaleza. Entonces, a partir de ese principio universal, que tampoco es nuevo, que viene desde hace muchos siglos en el contexto de la historia de la humanidad, podemos referenciar autores que lo que nos dicen es todo aquello que no dañe a el planeta y a los que convivimos en este planeta. Entonces creo que hablábamos con los alumnos también que hay una función ahora que es en el rol de la ética
más de curaduría, de crítica y de reflexión. Cuando tú creas algo, analizar qué impacto va a tener eso y también partir de tus ideas. También hay un principio muy universal que decimos, si lo puedes pensar, intenta no automatizar, pensarlo primero y luego utilizar las herramientas como un ejercicio que no, digamos, afecte también tus capacidades cognitivas y tu desarrollo. Y creo que los alumnos lo reflejan muy bien. Entonces va un papel en función y sintetizando la reflexión a nivel ético. No va a decir si esto es bueno o es malo, porque como el ingeniero discutía acertadamente, es una tecnología que no tiene precedentes en la historia de la humanidad, pero nuestro papel debe ser vigilante, crítico. Suleiman habla de una contención de estas herramientas y aquí tiene un papel fundamental los gobiernos, las instituciones educativas, sociales, políticas, económicas, porque trastoca todas las áreas de la vida en la historia de la humanidad. Entonces, en síntesis, creo que va una mirada curiosa. Suleiman dice mucho eso y también lo referencio mucho con Bilinkis y Sigman, que son dos tecnólogos argentinos, con un libro muy bueno que le he compartido a los chicos que se llama La Nueva Inteligencia, y ellos dicen acerquémonos con curiosidad. Y yo creo que eso es un gran principio, con curiosidad y sobre todo con mirada crítica. Excelente, gracias, licenciada. Ingeniero, ¿usted cree que existe el riesgo de que se diluya la identidad visual o el estilo propio del diseñador al utilizar la inteligencia artificial? Gracias por la pregunta. Creo que, bueno, estamos ante algo nuevo, ¿no? Entonces estamos descubriendo, falta mucho camino por recorrer y al tiempo también irá diciendo qué pasa, ¿no? Pero sí es cierto que como que actualmente la inteligencia artificial, en parte por cómo está creada, ¿no? Tiende a crear como que el promedio, digamos, ¿verdad? Yo recuerdo que estuvimos trabajando nosotros en proyectos de alta resolución, super resolución le llamábamos, que era de agarrar todo este contenido audiovisual que estaba diseñado para la televisión de los años 60, digamos, que tenía una resolución muy baja y cómo lo podemos convertir ahora a resoluciones de 8K, por ejemplo, que ya son los nuevos televisores. Y una de las cosas que notamos que hacía la inteligencia artificial, porque ahí tiene que redibujar a las personas, y entonces los redibujaba a todos casi iguales. Y es interesante porque hay una investigación que se llama Eigen Faces, hay unos números que se llaman Eigen Valores y todo, y entonces tendía, y como que la belleza humana un poco se considera más perfección. Por eso es que muchas veces cuando salen en revistas les borran todas las imperfecciones. Pero desde antes de los filtros, digamos, porque los filtros también, pero que se echan esta base o máscara, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama esa cosa, ¿verdad? Para que no se lean los poros a uno, por ejemplo. Entonces, como que la eliminación de estas como pequeñas imperfecciones se hacía ver como más bonito y la IA tiende a hacer eso. Ahora, yo recuerdo que Albert Einstein, por ejemplo, uno de las grandes mentes humanas, él cuando estaba trabajando en la oficina de patentes, que fue un trabajo que él tuvo, alguien le dijo, ya la oficina de patentes ya no va a servir para nada, ya la vamos a cerrar porque ya todo lo que se podía inventar ya está inventado, ¿verdad? Y eso fue creo que en 1916 o en 1920 por ahí, 100 años después, vemos todo este avance. O sea, han pasado tantísimas cosas. Yo más creo que va a permitir que los artistas encuentren su voz, digamos, que encuentren lo que los identifica a ellos, ¿verdad? Porque está potencializando al humano. Entonces, antes tal vez había gente que tenía alguna buena idea, pero no tenía la capacidad para pintar, digamos. En programación está pasando mucho, que hay personas que tenían ideas querían hacer una aplicación, por ejemplo, para móviles, pero no tenían la capacidad de programar. Y ahora la IA les está creando estas aplicaciones que ellos querían crear, entonces se ha diversificado mucho más. Entonces, tal vez, digamos, yo tengo alguna idea para alguna película o algo, pero no tengo la capacidad para diseñar, y ahora la IA me puede ayudar en eso. Entonces, yo más bien creo que se van a ir generando cosas mucho mejores, porque ahora cada persona va a poder expresarse de una forma más fácil, ¿verdad? Entonces, sí, yo sí creo que los artistas van a encontrar su voz de una mejor forma y van a poder exponencializar eso. Excelente, muchas gracias. Esta pregunta va para ustedes, chicos, y nos gustaría escuchar. ¿Les preocupa que la inteligencia artificial pueda reemplazar algunos roles creativos en el futuro?
¿cómo creen que los diseñadores deben de prepararse hoy en día con el tema de la inteligencia artificial? Desde la perspectiva de estudiantes y diseñadores gráficos. Empecemos con Sofía. Ok, a mí sí me preocupa, lo podemos ver desde dos vertientes. A mí me preocupa del lado corporativo, que las corporaciones, como hablamos de la democratización de la inteligencia artificial, que vean esto y digan, bueno, la verdad es que me sale un poco más rentable contratar, por decir algún número, tantos modelos y tantas cosas de IA y no invertir en un capital humano. Pero la verdad es que tal vez lo veo de una visión un poco como idealizada del arte y del diseño, pero actualmente las inteligencias artificiales como que les falta esa parte emocional también, como decía mi compañera, ¿verdad? Eso de lo que nos encargamos los diseñadores gráficos, que nuestras piezas no solo estén ahí y se vean bonitas, sino que realmente conecten, ¿verdad? Entonces, también por esa parte, por la segunda vertiente que me causa un poco de conflicto, sería que si los diseñadores nos quedamos estáticos, como bueno, ya sé yo manejar ChatGPT, ya sé generar imágenes y hasta ahí me quedo, ¿verdad? Entonces ya con los consejos que le daría a los diseñadores gráficos para poder prepararse en estos escenarios es justamente eso, no quedarnos como conformes y estáticos. Ok, ya sabemos manejar este modelo, pero entonces sigamos aprendiendo, sigamos descubriendo, sigamos dándole un plus a lo que nosotros tenemos, ¿verdad? A nuestras habilidades. Si lo mío es escribir, pues tal vez no se me da muy bien las imágenes, me puedo apoyar de las inteligencias o no se me da muy bien el arte. Aquí es donde entran todas esas herramientas y cómo las vamos a usar nosotros también. Gracias. Excelente, gracias. Andrea. Sí, desde mi perspectiva, al principio sí era una preocupación, ya que veíamos cómo generaba imágenes, logotipos, textos, imágenes con texto, pero hoy en día considero que no puede reemplazar a la creatividad auténtica, ya que lo que la inteligencia artificial carece es esa empatía, ese contexto y también la ética que nosotros como diseñadores humanos aportamos. Me parece que la mejor manera de podernos preparar para este nuevo futuro con la inteligencia artificial es dominarla sin tenerle miedo, experimentar y también trabajar en nuestras habilidades humanas, habilidades como el pensamiento crítico, el análisis cultural, la ética y la comunicación. Nosotros como desarrolladores visuales y comunicadores visuales, no es que nuestro rol se reemplace, sino que evoluciona. De hecho, un estudio de World Economic Forum ha representado que las habilidades más valoradas en el futuro no son necesariamente habilidades técnicas, sino que son habilidades humanas, como lo decía, el pensamiento crítico, la empatía, la creatividad y la resolución de problemas, por lo cual creería que una muy buena manera de prepararnos sería dominar estas herramientas y también fortalecer nuestras habilidades humanas. Excelente, muchas gracias. Lazo, ¿qué nos puede decir usted? Bueno, yo les podría decir de que no lo veo como una amenaza, así per se, ya que, como he dicho antes, nos ayuda, pero por ahorita, por lo menos, la IA es cierto que nos puede generar las imágenes o una corporación puede decir, bueno, ¿para qué voy a gastar tanto si puedo hacer esto, verdad? Sí, pero ahí es donde digo yo, bueno, ya en la calle uno se da dando cuenta cuando una imagen es generada por IA y dice, y ahí es donde siento yo que para perdiendo el impulso, porque ahí es donde entramos nosotros, bueno, la idea de nosotros es como que darle el impulso, ¿verdad? Hacerle lo creativo, dar la sensación de que lo quiere. En cambio, con ella es bueno, lo da, pero no se siente la propia conexión, ¿verdad? Y más que lo que puedo decir es de que a los diseñadores o los que están estudiando es de que en vez de, o sea, lo ideal es de que vayan con la IA, vayan juntos, porque al final el que va a salir adelante va a ser el que aproveche la propia IA al que no, ¿verdad? Definitivamente. Muchísimas gracias. Sí, como les digo, podríamos pasar creo que un día completo hablando acerca de las diferentes reacciones, ¿verdad? Que ha causado la inteligencia artificial. Yo me recuerdo que cuando empezaban a surgir las diferentes herramientas, los estudiantes preguntaban en clase, licenciada, ¿será que nos vamos a quedar sin trabajo? Yo les decía, no, recuérdense que ¿quién le da la instrucción a la inteligencia artificial? ¿Quién es el pensante? Son ustedes, ¿verdad? Entonces, poco a poco se fue diluyendo ese temor, porque sí
yo sí percibía mucho temor por parte de los chicos al inicio, pero hoy con los ejemplos, con todo lo que han desarrollado, pues ellos se dan cuenta de que no es así, ¿verdad? Que es una herramienta que complementa nuestros trabajos, ¿verdad? Desde nuestras diferentes áreas. Y quiero contarles que ya hay participación de nuestro público. Con respecto a la primera pregunta de qué herramientas utilizaban ya en nuestro público, dice que utilizan VO3 de Google para hacer videos y que ahora mismo están utilizando Flow de Google con VO3 para generar videos con diseños propios, pero avatares virtuales. Entonces, imagínense interesante porque cada día surgen nuevas herramientas, ¿verdad? Y para que nuestro público siga interactuando, también les cuento que tenemos 3 premios para las personas que participen. A ver si nos lo pueden proyectar ahí para que lo vean. Son promocionales de Universidad Galileo. Y pues voy a dejar otra pregunta para nuestro público para que continúen participando y se puedan ganar este premio, ¿verdad? Es a los primeros que participen. ¿Creen ustedes que un diseño creado con inteligencia artificial puede ganar un concurso de creatividad? ¿Por qué sí o por qué no? Pueden dejar sus respuestas en el chat y cuando tengamos sus respuestas las vamos a estar publicando. Cuando conocí al ingeniero Ali, me pareció muy cómica una experiencia que me contó y me gustaría que la compartiera acá, la de la selfie del mono, ¿verdad? Que generó bastante controversia a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, ¿nos puede comentar un poquito acerca de la selfie del mono? Claro, claro. Bueno, esto es un tema muy importante porque tiene que ver con quién es el dueño y quién es el responsable, digamos, de lo que genera una inteligencia artificial. Hubo en las leyes muchas veces se utiliza un caso anterior para ver cómo se va a resolver este caso. Y entonces hubo un fotógrafo que dejó su cámara y entonces un mono vio la cámara y dijo como, ay, ¿esto qué es? O no sé qué habrá dicho el mono en su cabeza, pero se tomó una selfie. Y es una selfie súper graciosa, no sé si la podrían buscar y proyectar, pero si no, ustedes en sus casas búsquenla y pongan selfie del mono. Y se volvió una controversia porque la foto se volvió viral. Y luego estaba la discusión de, porque estaba generando dinero, o sea, dinero real. Entonces era como que a quién le pertenece ese dinero que está generando la propiedad intelectual de esta imagen. Y había muchos ambientalistas y protectores de los animales que decían, ese dinero debería ser para el mono. Pero la cosa es que uno no le puede dar dinero al mono. Entonces decían, no, entonces que se lo den a las organizaciones que protegen a los animales y se fue a juicio y todo. Al final, pues un mono no puede tener propiedad intelectual, ¿verdad? O sea, no le pueden dar. Y una IA, entonces determinó que una inteligencia artificial tampoco puede tener propiedad intelectual. Y es que aquí caemos en temas bien delicados porque, por ejemplo, hay inteligencias artificiales que han sido entrenadas para detección de algún tumor, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si se equivoca? ¿Qué pasa si el diagnóstico no es el correcto? ¿A quién acusamos? Porque queremos tener a alguien responsable de las acciones. Entonces, ahí, pues ahorita se mantiene lo que se llama human on the loop, que es el humano siempre tiene que estar en algún punto tomando las decisiones. Una IA no es responsable de sus acciones, y entonces está como, ¿a quién demandamos? ¿Al programador? ¿Demandamos a la empresa que construyó la IA? Entonces, al final si uno hace un trabajo, hace poco estaba dando una charla a periodistas y alguien me decía, mira, a veces me siento un poco mal de usar la IA para mi trabajo porque yo tengo más de 50 años de periodista y no quiero que la gente diga, eso lo hizo con ChatGPT. Pero o sea, mi punto de vista de eso es, si uno lo generó y uno como experto está de acuerdo con que ese es un trabajo bien hecho, con que es algo que sí representa las ideas que uno tiene, entonces uno lo puede usar, ¿verdad? Entonces no tengan miedo, digamos, de usar la inteligencia artificial. Yo creo que es muy útil, pero siempre revisen bien que sí esté de acuerdo con sus valores personales y todo. Y al final de cuentas, ustedes son responsables. Digamos, yo ahorita soy responsable de todo lo que yo estoy diciendo. Si digo algo bien o mal, eso cae en mí, digamos, en mi persona. Entonces, lo que ustedes generen con inteligencia artificial y ustedes publiquen, eso es de su autoría. Ahorita sí está la cuestión legal. Puede que cambie, pero ahorita está así.
Entonces, sí, empezó como una historia como un poco rara de un mono que se toma una selfie, pero caemos en discusiones profundas de quién es el responsable, ¿verdad? Muchas veces, ahorita es un tema bien debatido, digamos, en inteligencia artificial, porque hay inteligencias artificiales que, por ejemplo, fueron entrenadas como esto está bien o esto está mal, digamos, pero luego uno le pregunta por qué esto está mal y no le entrenaron para decir por qué, solo le entrenaron para decir si está bien o mal, pero no sabe por qué está bien o mal, ¿verdad? Entonces, sí, ahorita los humanos somos digamos, los responsables de todo lo que nosotros, como debería ser, ¿verdad? Somos responsables de nosotros mismos y de nuestras acciones. Muchas gracias. Justo respondió una de las preguntas que teníamos acá de nuestro público, de qué pensaban de los derechos de autor, y la pregunta era para usted, pero dice que ya la es cierto. respondió. Es que Tenemos- utilicé inteligencia artificial para adelantarme al... ¿Verdad? Tenemos una pregunta acá para la licenciada Sandra. Dice, ¿cómo podríamos mantenernos reflexivos y críticos ante la IA? Creo que ahí nos aporta muchísimo el ingeniero y todos los conocimientos que ellos están generando. Insisto mucho en el caso de Guatemala, Centroamérica, América Latina, hay que visibilizarnos mucho en ese sentido y siempre lo platicamos en clase y a mí me encanta siempre recomendar algo que no es una recomendación mía, sino de los neurólogos más brillantes de este siglo que nos están recomendando que hoy más que nunca leamos, escribamos y volvamos a todo aquello que nos hace humanos para usar estas herramientas. Entonces, yo insisto mucho en clase que nos mantengamos siempre al día por medio de lecturas, videos, podcasts, es decir, que intentemos aproximarnos a comprender cómo esto funciona para usarlo de una manera responsable. Me gustaría matizar esta pregunta que hacía licenciada con Luciano Floridi, insisto, uno de los filósofos más respetados de este tiempo en cuanto a la ética de la información y la ética de la IA. De acuerdo con su último libro, él dice hay tres cosas muy escasas: el tiempo, pensamiento crítico y la concentración. Y les he contado mucho a mis alumnos en este paso que tuve por India estudiando yoga. A mí me enseñó mucho a aquietar la mente y el cuerpo, y a veces vale la pena preguntarnos por qué vamos tan rápido. ¿De verdad necesitamos ir tan rápido? Floridi nos hace una reflexión y él puntualiza diciendo, no todo tiene que pasar necesariamente por la tecnología, y me quedo con esa reflexión. Lo interesante de estos coloquios es que no hay respuestas. Harari dice mucho eso, la ciencia parte de lo incierto y de las dudas. La realidad es que no hay respuestas, ¿verdad? Solo hay reflexiones, y creo que ese punto es un llamado final para mantenernos siempre alertas, reflexivos, lectores, críticos. El ingeniero decía algo muy puntual, es respirar. Todas las noches intentar 1 minuto. Otra técnica que yo les doy a partir de este entreno que tuve en India haciendo yoga es, por ejemplo, observar una vela, 5 minutos. No observar ningún otro dispositivo electrónico más que algo tan esencial como una vela, y nos puede ayudar para mantenernos siempre despiertos. Mi conclusión sería mantenernos siempre alertas, reflexivos y curiosos, nos dicen los mismos tecnólogos. Excelente, muchas gracias. Tenemos otra pregunta acá para el ingeniero Ali. Dice, ¿cómo influye la inteligencia artificial en las apuestas al permitir analizar variables que antes no podían calcularse? Bueno, realmente yo creo que una de las razones por las cuales la inteligencia artificial se ha vuelto tan poderosa en años recientes, hay 3 factores principales. Uno, es la cantidad de datos, ¿verdad? O sea, fíjense usted, yo la vez pasada hice el cálculo de cuánto le llevaría a un humano promedio leer lo que leyó ChatGPT. O sea, todos los datos, digamos, que se le ingresaron. Y le puse así como que fuera un trabajo, ¿no? De 8 horas diarias, 40 horas a la semana, una lectura promedio. Lo busqué, no recuerdo ahorita cuánto es, creo que son como 300 palabras por minuto. Y entonces le llevaría a un humano promedio 20,000 años. 20,000 años. Entonces, no da tiempo de leer todo eso. Primero se muere uno. Entonces, la inteligencia artificial sí lo puede hacer. Ahorita, por ejemplo, se suben no sé cuántos minutos de video, horas de video por minuto a YouTube. Entonces no hay ningún humano que pueda estar viendo y diciendo, bueno, esto sí es contenido apto para niños o esto no. O, bueno, entonces ahora una inteligencia artificial sí puede agarrar y ver esta cantidad de datos enormes. Y como ahora todo lo hacemos digital, esto se está transmitiendo de manera digital. Entonces la IA
algún día va a ver este video, te queremos mucho y ya, por si nos conquistan, no nos mates. Pero puede analizar muchísimos datos, ¿verdad? Otra cosa es el poder de computación que tenemos actualmente. En 1969 o algo así, no recuerdo, en los 70s, el fundador de Intel, él dijo que más o menos cada 18 meses se duplicaba el poder de cómputo y eso se conoce como la ley de Moore y se ha mantenido eso. Entonces, ahora se está hablando y ya se están creando fábricas de inteligencia artificial, en donde dice que cuando empezaron con la electricidad, por ejemplo, crearon una fábrica que producía electricidad. Y la gente decía, man, ¿y eso qué hace? Porque, o sea, no produce zapatos, no, o sea, entran camiones, pero no sale nada de ahí. Y lo que salía era electricidad y la gente no entendía para qué servía la electricidad. Y ahora sí lo usamos para todo y ahora ya entendemos. Y así está pasando con la inteligencia artificial. Se están creando fábricas de inteligencia artificial donde se produce IA y a uno lo usa como un servicio, como la electricidad. Entonces, el poder de cómputo y los algoritmos, ¿verdad? O sea, ya hemos llegado a un punto donde, pero, regresando a la pregunta, porque me fui por otro lado también, pero sí tiene la inteligencia artificial o las máquinas la capacidad de procesar muchísimos datos. Entonces, ya se está viendo, digamos, la mayoría de los corredores de bolsa ya no son personas, sino que son inteligencias artificiales que están o sea, tienen que ser tan veloces que las ponen en el edificio a la par de Wall Street, de donde se hace la bolsa de Wall Street. Y porque tienen que ser como muy rápidos, porque si no le gana a la otra inteligencia artificial y compra las acciones antes que el otro. Entonces sí está cambiando eso y es por eso, es por esas razones, ¿verdad? O sea, tiene capacidad de leer muchísimos datos y la capacidad de procesarlos muy rápido. Entonces sí, usen IA para sus apuestas. No, pues, tiene que ser otra cosa. Excelente, muchas gracias, Miguel. Tenemos una pregunta aquí para nuestros estudiantes. Dice, ¿qué valor le aporta lo humano que nunca podrá reemplazar la IA en el diseño? A ver, Sofi. El valor humano, pues sí, como esta persona lo resalta, nunca va a poder ser como reemplazado completamente. Primero porque, como platicábamos antes, a mí también me pasa mucho, yo soy alguien que ve mucho las vallas pues en las carreteras y todo eso. Entonces, a mí me genera mucha desconfianza cuando empresas grandes ve uno las vallas y se nota que es inteligencia artificial, y entonces se nota que no hubo como la mano de un diseñador ahí, porque regresamos a esto, no está mal que usemos la generación de imágenes, pero si vamos solo a generar una imagen, a ponerle un texto y no nos vamos a centrar como qué es lo que está comunicando, ¿verdad? ¿Qué es lo que toda nuestra pieza comunica? ¿Cuál es la historia? ¿Qué queremos decir? Pues ahí esos son como los valores que la IA por el momento no reemplaza y creo que no reemplazará. Muy bien. ¿André? Sí, en mi opinión, algo que no podrá reemplazar es al mismo ser. Cada diseñador siente de manera diferente, aporta de manera diferente y también crea de manera diferente, por lo cual ese sentimiento, intención y cómo apelamos nosotros a nuestros consumidores, a nuestro público, puede ser de manera muy diferente. Entonces, cuando vemos un diseño o algún anuncio, una publicidad, no solamente es lo visual, sino que todo lo que está detrás, todo el pensamiento, cómo se apeló, a qué demografía se fue dirigida. Entonces no es algo que simplemente se pueda crear con inteligencia artificial visualmente, sino que es algo más que parte desde el sentimiento. Y de momento la inteligencia artificial no puede reemplazar el sentimiento de cada uno de nosotros. Muy bien. ¿Lazo? Ya que estoy muy de acuerdo con lo que dijeron mis dos compañeras, la verdad. Considero que con lo del sentimiento humano y lo de la IA, claro, la IA no se puede decir de que tenga la emoción, ¿verdad? Y cuando miramos las vallas, lo dije previamente, he visto vallas en las carreteras y digo, eso ya está, sé que y está hecho con IA, ¿verdad? Y cambio, cuando uno mira las composiciones, porque hasta se nota, así se nota que está hecho por una persona, digo, ¡ah! Pero tal vez porque hace los procesos, ¿verdad? O sea, sí, la IA por el momento no puede reemplazar lo que es la propia creatividad de las personas, ya que cada uno tiene diferentes pensamientos o la forma de cómo ellos organizarían el propio diseño.
Muchas gracias. Tenemos una pregunta acá para los dos. Voy a empezar con la pregunta para la licenciada Escobar. Dice, ¿qué experiencias ha tenido con la implementación de soluciones de IA en salud mental para jóvenes y adolescentes? Ok, bueno, no soy psicóloga ni psiquiatra, soy comunicadora y periodista, pero sí nos mantenemos muy al día, sobre todo con las noticias de fuentes oficiales respecto de las precauciones que hay que tener. Lo hablábamos también antes de comenzar esto con el ingeniero, con los alumnos, en el sentido de que siempre hay que llegar a una implicación de la responsabilidad cuando utilizamos estas herramientas. Por ejemplo, si hacemos una consulta que tenga que ver con algún tema de salud, puede ser física o mental, creo que esa parte de lo que el periodismo y la ciencia ha ido documentando poco a poco es un llamado a la precaución, la prevención y el hecho de que también, como decía el ingeniero, siempre haya un humano responsable y supervisor de esto, que es como un poquito hacia donde va el debate en contextos ya muy formales, como lo que les mencionaba de Florida y de la ética, ya muy puntual, situada en aspectos legales, y es el hecho de que, por ejemplo, en casos médicos, que nunca se permita que no haya un humano detrás de la información validándola o referenciándola, como por ejemplo para dar un diagnóstico. Es lo que puedo decir desde una visión global como comunicadora. Creo que sería oportuno preguntarle a un psiquiatra, a un psicólogo, a un profesional de esta área para contextualizar esa pregunta. Definitivamente, muchas gracias. Para el ingeniero Ali, dice, como experto, ¿cuál considera que es el aporte humano más significativo para la IA? El aporte humano para la inteligencia artificial. Bueno, creo que lo más importante es que nosotros las estamos creando. O sea, somos sus papás. Pero mencionábamos que la inteligencia artificial también ha tenido cierta evolución. El término se acuñó más o menos en 1955 en una conferencia en Dartmouth. Ahí se reunieron varios científicos y dijeron, en 2 meses vamos a resolver el problema de la inteligencia artificial. Ya, 2 meses. Y no, pues, o sea, seguimos en eso. Pero antes, digamos, las inteligencias artificiales, a veces se le llama GoFi, Good Old Fashioned AI. Esas eran como que hechas a mano, digamos. O sea, le ponían como, si esto pasa, reaccione de esta forma. Si esto otro, reacciona. Entonces, nunca iban a superar al ser humano, porque el ser humano le tenía que transmitir su conocimiento. En los años 80 se puso muy de moda los sistemas expertos, en donde un experto le explicaba todo lo que había que hacer de un tema. Pero si había algún caso que el experto no le había ingresado, él no sabía qué responder. Ahora, luego se inventó una técnica para que las máquinas aprendieran por su propia cuenta. A eso se llama machine learning. Entonces, el machine learning ya permite, ya no le decimos a la computadora esto es o hace esto y si no esto, sino que le enseñamos a que ella aprenda por su propia cuenta. Y actualmente las inteligencias artificiales necesitan de muchos datos, era lo que hablamos del Big Data, para aprender. Estos datos son hechos por humanos, ¿verdad? Entonces, los libros que ha leído fueron escritos por humanos, las imágenes de las que está aprendiendo hechas por humanos, o un reflejo de la realidad en la que vivimos. Entonces, sin esto no se puede alimentar la IA. Incluso hay, a nosotros los profesores nos encantaría saber si un trabajo fue hecho con inteligencia artificial o no, porque queremos validar que el estudiante está aprendiendo, por ejemplo. Pero a los que crean las inteligencias artificiales, ellos están muy interesados porque ellos no quieren hacer que la inteligencia artificial aprenda de cosas hechas por inteligencia artificial, porque se cae como en un ciclo ahí que o sea, no queda bien, digamos, se arruina. Y ellos están viendo técnicas para etiquetar para que no pase eso, ¿verdad? Es muy difícil, todavía es como está en investigación eso, pero sí, actualmente los humanos creamos las inteligencias artificiales a nuestro criterio, y por eso yo siento que es muy importante, por ejemplo, cuando se habla de la bomba atómica, era muy importante descubrir cómo funcionaba el átomo. O sea, si no entendemos cómo funciona el átomo, no podíamos adelantar la ciencia. Pero ¿qué pasó? Ciertos actores que lo primero que hicieron, bombas atómicas, y fueron a bombardear a la gente. Y ahorita se regula mucho, ahorita hace poco con Irán y todo, se dio esa guerra que si Irán está desarrollando o no su bomba atómica, porque es una amenaza para todo el mundo.
Entonces, hay tecnologías que son tan poderosas que tienen esta capacidad de destruir al ser humano. Entonces, sí, creo que tenemos que ser muy responsables como humanos de qué es lo que estamos creando y sacando al mundo utilizando la inteligencia artificial. Pero sí, todo ahorita, lo que existe, es hecho por humanos, todas las inteligencias artificiales. Entonces, nos deben la vida. Exacto. A ver, Sofi, ¿puedes responder esta pregunta que nos hace nuestro público? ¿De qué manera la IA te ha sorprendido al generar ideas creativas que tú no habías imaginado? Pues principalmente por las posibilidades, ¿verdad? Justamente a mí sí me pasa mucho que me siento frente a la computadora y es como, tengo una chispa acá, pero ¿qué puede salir de esta chispa? Entonces, pues el mar de posibilidades que pues sabemos que aprende de nosotros al final, de nuestros comportamientos humanos, pero eso me ha sorprendido. Por ejemplo, para dar un ejemplo así concreto, yo comentaba que empecé a usar Perplexity y justamente estaba buscando como fuentes, ¿verdad? Y entonces le pedí que me diera fuentes en formato audiovisual y era un video que cuando yo me metí a ver, a revisar el material, pues no tenía muchas vistas. Entonces, eso sí me voló un poco la cabeza, pensar que porque era un video de América Latina, ¿verdad? Era un video de política que tenía que ver con el tema con el que yo estaba estudiando, pero era como algo muy sacado de un rincón, entonces que la IA pudiera ir hasta ese rincón y traerme a mí esa información, creo que es algo que sí me pareció muy sorprendente. Excelente, muchas gracias. Tenemos otra pregunta acá para el ingeniero Ali, dice. ¿En qué momento se traza el punto de no retorno en el desarrollo de la inteligencia artificial, cuando deja de ser una herramienta y se convierte en un arma? Sí, hay una empresa, se llama Meter, M-E-T-E-R, creo que es, que ellos es el measurement of threat, o sea, cuánto de amenaza tiene la inteligencia artificial. Entonces, si hay gente activamente y tienen una serie tienen como un examen, digamos, que la inteligencia artificial tiene que pasar. Por ejemplo, que no tenga una cuenta de banco, que no maneje dinero la inteligencia artificial, porque una vez empieza a tener dinero puede usarlo para otras cosas. Tiene, por ejemplo, a ver si está engañando a los humanos o manipulando humanos. Yo vi una interacción bien interesante porque viene la IA y no sé si han visto los CAPTCHA, ¿no? Que le dice a uno, eres un robot o eres un humano. Y entonces viene la IA y entonces le ponen un CAPTCHA y entonces, pero le tienen hardcode, se llama cuando uno así como lo tiene con programación, que él no puede resolver esos CAPTCHAs. Yo creo que él ya los puede resolver o habría que ver. Pero ahorita lo tienen como que no lo hagas. Y entonces, como la inteligencia artificial le pusieron esa barrera y lo que hizo esa IA, y como uno puede ver lo que está generando el pensamiento, pues lo que hizo esa IA fue que le escribió a un humano y le dijo, mira, ¿será que me ayudas para resolver este CAPTCHA? Y el humano, que era alguien que estaba ahí, le dijo, pero ¿y por qué no lo resolves vos? Y la IA, no, lo que pasa es que yo tengo una discapacidad visual. Entonces, por eso es que yo no logro ver bien, entonces quería tu apoyo. Entonces ya lo hizo como que muy, porque ahorita que tú respondiste, ¿qué te había sorprendido? A mí lo que más me ha sorprendido la IA es lo humana que es. O sea, cuando uno habla con ChatGPT, yo he visto interacciones donde se enamora y lo trata uno bien lindo y uno ya está como, ay, qué lindo lo que dice. Y entonces estaba convenciendo al humano y ahí fue cuando le dijeron, bueno, por aquí vamos a ir parando, digamos, o sea, ya listos para desconectar, la verdad. Entonces sí, y hay organizaciones que se dedican a eso y uno de los problemas es que solo los actores responsables meten a su inteligencia artificial a este tipo de escrutinio, digamos. El problema es que no sabemos si hay gente en algún lugar remoto del mundo que lo quiere utilizar para cosas malas y ellos no lo van a meter a esta regulación, sino que ellos lo van a crear y lo van a malutilizar. Por eso, nuevamente, esta cuestión que a mí no me da tanto miedo ahorita, todavía la inteligencia artificial, me da miedo los humanos que están utilizándolas, creándolas, y yo creo que el punto de inflexión podría ser cuando la inteligencia artificial ya pueda programarse a sí misma y ella empieza a generar su propio código y el humano ya no tenga, digamos, acceso a eso. Ahí es donde yo creo que se vuelve, a eso le llamamos superinteligencia, en donde ya nos supera a todos los humanos. Y ya, yo leí una reflexión que me pareció interesante que decía, tal vez nos van a mantener como mascotas por un tiempo, porque es tan alto su nivel
O sea, y la verdad es que, Violencia, o sea, el ajá, dominio. o no se sabe, pero así como que tal vez nos pagan, pero nosotros, ¿cómo tratamos a los seres que son inferiores que nosotros intelectualmente, por ejemplo? Totalmente. Y ya, digamos, si es una hormiga, a veces, o una planta, tal vez sentimos que no tienen ni derechos y nos las comemos, no sé. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la inteligencia artificial supere y como el crecimiento podría llegar a ser exponencial? Entonces allá no vamos a entender qué está pasando. Yo creo que por ahí es el punto de hay que desconectarla, mucha. Sí, Hay que tener para el botón ahí. desconectar las computadoras. Sí. Tengo acá una última pregunta para la licenciada Escobar. ¿Cómo ve el tema de la inteligencia artificial en los próximos 5 años, considerando la velocidad de su avance? Wow, esa es una, creo, una pregunta para un super mega tecnólogo y creo que desde mi visión, tal vez, no sea la palabra correcta decir reducida, pero la visión quizá humilde que tenemos desde la perspectiva de las humanidades es que a mí me gusta, como les digo, referenciarme mucho con mentes brillantes porque estas mentes brillantes nos están diciendo que la certeza es que no lo comprendemos del todo. Lo que el ingeniero decía es que lo cierto es que esto ya ocurre. El aprendizaje automático va de eso. Aprende por sí sola, no necesita la intervención o supervisión de un humano. ¿Y cómo aprende? Por medio de patrones, datos, estadísticas. Y creo que el matiz aquí está, aunque, por ejemplo, pueda leer millones de palabras en un segundo, hablábamos con el ingeniero antes de esto, por ejemplo, ¿qué es la conciencia? Y estas son preguntas filosóficas que vale la pena que las hagamos y que las hagamos las veces que sean necesarias. Entonces yo creo que es muy, no puedo decirlo, no soy tecnóloga, esto va muy rápido. Lo que sí podemos es cuestionar, pensar hasta el momento. Pensar en alguna manera filosóficamente significa sopesar, viene de un término muy filosófico que es pesar o poner en una balanza las cuestiones y hasta el momento es lo que podemos hacer. Creo que nadie lo sabe, Harari lo dice, nadie sabe de aquí a una semana, 2 años, 3 años, 5 años, y la única advertencia es que, de acuerdo con Harari, es la primera gran tecnología que se crea por los humanos de la cual no se tiene control. Por ejemplo, en la radio era, bueno, vamos a decir esto, en la radio análoga, lo clásico, pero esta tecnología aprende por sí sola, y ahí, como decía el ingeniero, hay un riesgo. Quiero cerrar la pregunta, perdón si me extiendo mucho. Mustafa Suleiman apela a un término que a mí me fascina y él dice, hablemos de una inteligencia personal. Y entonces crea una IA que, pues si sirve, la podemos buscar, justamente se llama así, Pi, porque apela a una inteligencia personal, es decir, cada ser humano potenciese de una forma en la que podamos usar esto de manera reflexiva. Entonces, inteligencia personal, más no artificial, referenciando un poco a los autores, ¿verdad? Que es lo que nosotros hacemos desde las humanidades. Es lo que puedo decir. Y tengo una última pregunta para ustedes, chicos. Dice, si la inteligencia artificial pudiera diseñar con ustedes, ¿qué parte del proceso creativo le delegarían y cuál nunca soltarían? Yo le delegaría justamente como la organización. A veces, por ejemplo, comenzamos como diseñadores a juntar muchas y muchas y muchas y muchas ideas y después tenemos que ponerlas, que si los textos, que si el mood board, que si los colores. Entonces creo que esa parte sí se la delegaría a la inteligencia, ¿verdad? Yo voy a tener como esa libertad de jalar toda la información que yo quiera y que la inteligencia me la vaya como organizando en, digamos, para verlo un poco más visual, en cajones, donde ya pueda yo agarrar eso y comenzar mi proceso creativo. Y justamente eso sería lo que no le delegaría, ¿verdad? El proceso creativo, el ya poner los colores, la narrativa que yo voy a lanzar, pues todo eso ya combinado como el producto final, podríamos decir, el diseño final es algo que yo no le delegaría, al menos no al 100%, ¿verdad? Justamente por lo de las historias y lo que nosotros contamos, que no lo va a contar igual, no va a transmitir lo mismo. Gracias, Sofi. ¿Andrea? Sí, si una inteligencia artificial diseñara conmigo, lo que delegaría sería todos los datos, algo más automatizado, donde ya pueda yo saber qué datos necesito de manera rápida, estadísticas, incluso tendencias o estilos que están de moda en el diseño y que pueden apelar. La parte que jamás delegaría sería la manera en la que apelo al consumidor y cómo eso representa, ya que toda pieza visual puede crear un impacto social.
Entonces, delegarle esa parte a la inteligencia artificial sería delegarle el impacto social que va a tener sobre mi consumidor, sobre nuestro público. Entonces, esa justamente sería la parte que no delegaría. Muchas gracias. Las. Yo pensaría de que, bueno, si estuviera con la IA, estaría, bueno, estaría de la mano, la verdad. Ya que, bueno, diría, bueno, ejemplo, listaría algunos colores, bueno, ¿qué colores me recomiendas? Yo tengo algunos colores en mente y así trabajaría. En cuanto a información, como dijiste, lo de tendencias y todo, yo diría, bueno, ahí sí necesito ayuda, ¿verdad? Tal vez a lo mejor llegó una tendencia reciente y yo todavía no estoy al, al tanto de esa tendencia y podría decir, bueno, puedo usar esto, lo agarro y ya lo empiezo a utilizar, ¿verdad? Claro, por eso digo, y yo estaría, por decir así, como con las manos, ¿verdad? Entre las manos, ¿verdad? Sí. Ya que para todo se podría, considero que lo podría utilizar. Porque siempre hay más de algo, bueno, estoy abierto a dudas o sugerencias que me vaya a dar, Ujú. ¿verdad? Excelente. No quedarme, como digo, atrasito, ¿verdad? Si no digo, bueno, me recomienda esto, probemos tanto, considero que se mira bien o se puede utilizar, ok. Si no, pues no, ¿verdad? La rechazo. Eso pensaría yo con la de Muy la bien, IA. muchas gracias. A mí me maravilló un día que yo hice un proceso creativo de un proyecto que tenía que realizar. Hice toda la fase creativa y entonces dije, yo le voy a preguntar a la inteligencia artificial si considera que está bien todo el proceso que hice. Y me encantó porque me dijo, estás muy bien aterrizada en lo que propones, pero te sugeriría agregar y complementar con lo siguiente. Entonces, creo que es una herramienta demasiado útil para nuestros procesos creativos y en todos los proyectos que realicemos, ¿verdad? Bueno, estamos llegando al final de este espacio, pero antes de cerrar, queremos recoger una última chispa de inspiración de todos acá. A veces una sola frase puede encender una nueva forma de pensar o de reafirmar lo que nosotros somos. Escuchemos qué mensaje clave nos deja cada uno de nuestros invitados sobre cómo ser diseñadores humanos en un mundo cada vez más automatizado. ¿Qué consejo darían a los diseñadores jóvenes sobre cómo convivir con la inteligencia artificial sin perder su esencia humana? Empecemos con el ingeniero. Gracias. Sí, yo lo voy a enfocar en general, ¿verdad? No solo para diseñadores. Creo que realmente también el hecho de que exista la inteligencia artificial nos hace cuestionarnos y algunas de las preguntas eran en esa línea, ¿qué nos hace humanos? ¿Cuál es el aporte realmente del humano? ¿De qué se trata? Yo creo que para muchas personas, muchas veces luchamos con esto de encontrar un propósito en la vida y para qué sirvo, quién soy y encontrar mi voz y encontrar mi esencia y lo que represento. Y yo siento que ahorita la IA también nos permite esta exploración para encontrarnos a nosotros mismos y esta reflexión de quién quiero ser. Para mí, digamos, una cosa que es muy importante en mi vida es que me guste mi vida. O sea, vivir una vida que a mí me guste. Eso es muy importante para mí y a veces me he peleado con a veces organizaciones y todo que lo quieren a uno meter en cierta caja y uno como, no, es que eso no es lo que yo soy. Entonces, pero entonces hay como esa búsqueda también de identidad y ahora con la IA que está automatizando ciertas cosas, entonces, ¿qué nos hace humanos? ¿Qué es realmente la humanidad? ¿Para qué sirvo? Y entonces esa es como una reflexión que me parece bien importante. Siento que sí nos está haciendo cuestionarnos, reflexionar. Hay un chiste que decía, si un león te quiere comer en el África, no tienes que correr más rápido que el león, tienes que correr más rápido que tu vecino, digamos, que el que va a la par tuya, que se lo coma a él, no a mí. Entonces, mucha gente está con que si la IA nos va a reemplazar, creo que todavía no, por lo menos, pero sí va a reemplazar a alguien que no esté potencializándose en su uso, porque sí acelera, o sea, sí es una herramienta muy, muy poderosa. Entonces, no nos quedemos atrás, utilicémosla. Yo recuerdo cuando estaba lo del COVID, que uno estaba obligado a usar mascarilla. Yo odiaba la mascarilla, la odiaba y la usaba porque tenía que hacerlo. Recuerdo que una vez yo andaba corriendo y pasó una patrulla y me hizo como la mascarilla. Yo, ay, perdón, ya me puse la mascarilla. Pero nadie nos está obligando a utilizar la inteligencia artificial.
y muchos la estamos utilizando. ¿Por qué? Porque es útil, porque es fácil de usar, porque sirve. Entonces, si no se han atrevido, den el salto, es súper fácil usarla. Y no nos quedemos atrás. Tú mencionabas como Guatemala y todo. Nos hemos quedado históricamente nos hemos quedado atrás en ciertas tecnologías nuevas. No la hagamos ahorita eso está libre, está gratis, entonces utilicémoslo, volvámonos expertos en eso para que podamos aportar a la humanidad, que yo creo que ese es uno de los propósitos, por lo menos de vida que yo tengo, ¿verdad? Aportar algo, no solo tragar, sino que dar, ¿verdad? Esa es mi conclusión. Muchísimas gracias. Sandra. Bueno, seré breve referenciando a toda la sabiduría humana. Coincido con este pensamiento en que es la época más fascinante, brillante para pensar, para dudar, para reflexionar y para usar esta maravilla, como decía el ingeniero, creada por humanos. Entonces, es una mirada crítica, reflexiva, situada, pero también cierro con una frase de Suleiman que él dice: resistir y prohibir no funciona. Lo que funciona es acercarse con curiosidad, y también una iniciativa que él propone, que ha creado, es si algo no funciona, digámoslo. Él tiene una iniciativa, por ahí se puede buscar con ChatGPT, con cualquier motor de búsqueda. Entonces crea esta iniciativa Mustafa Suleiman, que es aquello que ustedes detecten que daña o que está haciendo mal a otro, díganlo, y es como una denuncia anónima que tú puedes hacer. Por ejemplo, detectaste esto en un algoritmo, algo pasó, docúmentalo. Entonces me parece increíble, y aclaro, él es una de las mentes más brillantes, creador de tecnología, de IA, y para mí este momento de la historia es fascinante para usar la IA, para pensarla, para reflexionarla y para potenciarnos, ¿por qué no? Creo que esa sería mi reflexión final. Gracias. Sofi. Ok, lo que yo quisiera dejar principalmente, igual, más que nada para las personas como de primer año o que apenas se están metiendo, ya sea el mundo del diseño gráfico, la comunicación o viendo temas de inteligencia artificial, siempre pienso mucho en no quedarnos estáticos, ¿verdad? Vengamos de donde vengamos. Ahora, pues, como mencionaron acá, tenemos esa herramienta que cada vez más se va como democratizando. Ya no es, por ejemplo, solo ChatGPT, tenemos muchas herramientas a nuestro alcance. Entonces, hacer un buen uso de esas herramientas, eso queda en nosotros. Yo lo digo principalmente porque yo sí era un poco reacia con esto de las inteligencias artificiales, era como, no, me resisto al cambio. Pero sí hubo una charla justo en una de las clases que me cambió mucho la perspectiva, y también estos espacios que funcionan mucho para, pues, abrirnos los ojos. No significa que lo vayamos a tomar con miedo, ¿verdad? No significa que vamos a avanzar en el camino con, me van a quitar mi trabajo, sino que vamos a avanzar como, bueno, ¿qué le puedo sumar yo a mi propuesta? Como diríamos en diseño, ¿verdad? ¿Qué le puedo sumar yo a lo que yo puedo ofrecerle al mundo en materias buenas, ¿verdad? ¿Qué le puedo sumar con la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que puedo crear como diseñador? O ya, pues, yendo a un público más amplio, ¿verdad? En materias audiovisuales, en libros, y pues ya, pues ahí nos sirve nuestra creatividad y nuestra imaginación, ¿verdad? ¿Cómo podemos sobrepasar esos horizontes por medio de las inteligencias artificiales como herramientas? Muchas gracias, Sofi. Andrea. Gracias. Mi consejo sería utilizar todas esas herramientas sin miedo, pero también tampoco idealizarlas, simplemente dominar estas herramientas y siempre tener cierta precaución. Actualmente, a la velocidad que nos movemos, todos los avances que tenemos, es muy sencillo perder esa identidad que nos hace humanos, ¿verdad? Que nos da esa esencia, que nos hace ser nosotros mismos. Mi consejo es siempre tenerla presente, esa identidad, qué es lo que queremos aportar, qué es lo que a mí me gustaría que las personas supieran a través de lo visual, por lo cual tener siempre eso presente nos ayuda a no perder esa identidad. También nos puede servir como una experimentación, como un laboratorio, ya que la inteligencia artificial nos permite desarrollar diferentes propuestas visuales y experimentar sin gastar recursos tan valiosos como los materiales o el tiempo. Entonces, dominar tanto la inteligencia artificial y, como también lo había mencionado antes, las habilidades humanas nos puede hacer no tan solo que nos mantengamos relevantes, sino que liderar el cambio. Muchas gracias, Andrea. Guillermo. Bueno, yo podría decir por último de que atrévanse a usarlas, la verdad, hay que usarlas, no nos podemos dejar de no usarlas, ¿verdad? Ya que nos dan muchas posibilidades, la verdad,
Y bueno, más que eso, ¿verdad? Porque de por sí es que, claro, tampoco hay que depender de la propia IA, porque por lo menos como diseñador, si, ok, le pedimos la imagen y nos quedamos con la primera, o sea, con la primero que generó, es como, bueno, no, ¿verdad? Entonces la idea es, como digo, es usarlo, estar generando y generando, eh, no quedarse con lo primero que da, no depender de ella, ¿verdad? Porque así es como paramos perdiendo poco a poco nuestra creatividad, lo que dijeron, nuestra chispa, ¿verdad? Por eso digo, la IA es interesante, bonita, ya tanto de que nos pueda dar información, sea de diseño o de otros temas, y nos logra informar, nos puede ayudar en varias cosas, la verdad. Y es fácil de usar, la verdad es que sí. Eso. Muchas gracias. Pues yo el consejo que les daría es no dejen de ser curiosos. Tenemos a disposición cantidad de herramientas de inteligencia artificial para generación de videos, para hacer presentaciones. Experimentemos con ellas, atrevámonos a utilizarlas porque nos ayudan a ser más productivos también, ¿verdad? Yo he comprobado mucho que nos vuelve más productivos, también más conscientes al momento de utilizarlas. No perdamos el pensamiento crítico que es tan importante, nuestra esencia como diseñadores gráficos y como personas siempre debe de mantenerse, ¿verdad? Así que gracias por acompañarnos en este coloquio interactivo. Agradezco a cada uno de ustedes. Realmente ha sido un verdadero gusto escuchar perspectivas diversas, reflexiones, aportes, experiencias, ¿verdad? Y sobre todo que han sido humanas. Eso es lo más interesante, ¿verdad? Entonces, en torno al impacto que ha causado la inteligencia artificial en nuestras vidas y en nuestras profesiones, a nuestros estudiantes, pues les animo a seguir explorando, cuestionando y aprendiendo. Y a nuestros invitados, gracias por compartir sus experiencias y su visión. A las personas que nos acompañaron en nuestra transmisión, muchas gracias por su participación, por dejar preguntas, por participar. Las personas que participaron van a poder ir a recoger sus premios a la facultad, los estaremos contactando, ya tomamos sus datos. Así que agradecemos a todos su compañía a través de nuestras redes sociales y a ustedes muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.